el poder está siendo utilizado, diría yo, de manera irresponsable. Cómo las naciones Occidente se enfrenta a Oriente prácticamente por puro reparto del poder, del terror, del armamentismo, porque este planeta da para todo y el ser humano no gana nada destruyéndose una parte a la otra, porque podemos convivir todo, porque a final de cuentas aún los líderes nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nadie es eterno. Entonces, ¿para qué usted quiere asegurar tenerlo todo y que los otros, en su afán de tenerlo también, entonces usted tenga que destruirlos a ellos o ellos lo destruyan a usted? ¿Qué racionalidad, un poco de filosofía, maestro, hay en esto? Muy buenos días, agradecido, don Ramón, de su invitación. Y bueno, soy un estudiante que ha tenido la oportunidad de poder estar consciente de la necesidad de hacer suya la famosa frase del Rabí de Galilea, que motivaba a aprender diciéndole a la gente: y buscad la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la geopolítica para mí muestra cuáles son las manos que mecen la cuna. Todo lo demás yo creo que es un adorno, y yo no creo que sea irracional. Yo creo que eso forma parte de una lógica que ha venido mostrando lo que han sido los seres humanos, que siempre utilizo este término, ahora que estamos hablando de incubadoras, que dentro de poco le van a evitar a las mujeres tener que sufrir las transformaciones en su cuerpo, porque tendrán en su vientre un bebé. Ya ahora se va a tomar con el padre toda la herramienta, el óvulo, el espermatozoide, y entonces van a decidir que queremos los ojos azules del abuelo, y queremos que el niño, el color, la nariz chata de la abuela. ¿Tú crees que eso va a ocurrir? Entonces, pero ya hay un proyecto que se ha lanzado, que entonces usted se va a conectar con ese niño que va, una especie de incubadora, y ese proyecto está lanzado. Claro. Entonces, usted va a sentir los latidos del bebé y va a invitar a los familiares a que estén con usted, pero el día que el niño se lo van a entregar, todo esto es en virtual reality, en realidad virtual con el niño ahí. Ese mundo muestra un poco la irracionalidad que nosotros hoy estamos viviendo. Y lo digo por lo siguiente: ¿quién podría pensar que después de habernos confinado por la COVID íbamos a comenzar una guerra que pudo haber sido evitada? ¿Quién nos iba a decir que luego de tener pruebas científicas de que hay que prestar atención a la eliminación de especies? Es decir, están desapareciendo muchas especies y eso no sale en los medios, lo cual atenta contra la vida de los seres humanos. ¿Quién iba a decir que en un mundo que mueren diariamente más de 25,000 personas de hambre, el otro problema es que mueren la misma cantidad por obesidad, por exceso de alimentos de un grupo? Por consumir alimentos que no deberían consumirse. Porque la propia industria alimenticia le conviene y la industria farmacéutica le conviene. Para mí el caos, el desorden, lo que llamamos irracional, hablar de que lo de Ucrania es ilógico, no. Usted se lee a George Friedman. Y George Friedman, en los próximos 10 años, no en los próximos 100, porque tiene 2 obras que son referentes, hablaba, y don Arsenio hacía alusión a Alemania, y decía Friedman: Alemania no es confiable, y el rol de Alemania debe ocuparlo Polonia. Qué casualidad
Polonia está ocupando un rol que nadie se imaginaba, pero noten ustedes que Ucrania no es ortodoxa, Ucrania es católica. Ucrania tiene unos antecedentes de disputas con Rusia que no hay manera de que usted pueda llevar a avenimientos con Rusia. Y al mismo tiempo Rusia nace en Ucrania y Ucrania son la madre patria una de la otra. Sí, pero hay una parte de Ucrania que, como bien refieren los geopolitólogos, tiene incidencia polaca. Claro. Pero George Friedman, que es la CIA en la sombra, que es el jefe del Stratford Strategic Group, es decir, la CIA tiene un asesor, que es el grupo Stratford. Y este señor, ya hace varios años, él planteaba que Alemania no era confiable, que eso había que moverlo a que Polonia ocupara la principalía en términos de aliado europeo. Y todos estos señores vienen una Además, línea... territorialmente Polonia 2 veces Alemania. Y en la teoría de Mackinder, del Heartland, de que quien ocupa la región cardial maneja la isla mundo y quien maneja la isla mundo domina el planeta, se habla entonces de que la antítesis para esta propuesta vendría a ser la visión talasocrática del manejo de los mares. Y usted decía ahorita que Rusia era muy difícil que se pudiera abarcar completa, pero en esa teoría geopolítica el planteamiento es, mira, no se puede dominar Rusia por completo, pero sí podemos estar en esa zona y Ucrania es la que le permite a Rusia ser más europea. Pero también los chinos nos han dañado todo lo que teníamos planeado, porque los chinos, como dice Kissinger, al unirse a Rusia porque Occidente lanza a Putin en los brazos de Rusia, en los brazos de China, transforman el Heartland ¿con qué? Con el gran proyecto geopolítico del siglo XXI, la franja y la ruta de la seda. Desde los mongoles, claro, ya tenemos trenes, ya tenemos vías ferroviarias, ya tenemos visión talasocrática, la teoría del collar de perlas, ya tenemos los muelles del Pireo en Grecia, que son chinos, claro, tenemos el 50% de los muelles del Barcelona, el muelle de Valencia es chino, y ahora los servicios de inteligencia alemanes le dicen a Olaf Scholz, ¿y cómo tú le vas a vender a Hamburgo el 35% de las acciones a los chinos? Que iban a comprar el puerto de Hamburgo, y Alemania tuvo que prohibirlo. No, los servicios de inteligencia alemanes, claro, como le dijeron en su momento, que ustedes le van a vender a KUKA. KUKA es la principal empresa de microchips. Y le pusieron una cifra para que los chinos no la compren, y los chinos dijeron, damos el dinero. Y Estados Unidos le dijo, no se la vendan, porque eso sería depender mañana de los chinos, porque la gente anda en Mercedes-Benz, pero los Mercedes-Benz, la principal inversión es China. Ay, y olvidamos que los chinos prepararon a una élite que ahora habla chino, que ahora habla alemán, y prepararon una élite que coincidencialmente el español, señores, el Instituto Cervantes está metido en China, y ustedes sabían que ya no es el ruso, que no es el japonés, los idiomas más importantes aparte del inglés en China, no es el español, pero es que se habla español en el Pacífico desde Estados Unidos hasta Chile, español solamente, por ahí no se habla ni inglés ni francés. Los filipinos hablan bastante español. Pero tienen el chabacano, que es un idioma basado en el español. Claro. En las Islas Marianas, el idioma es el chamorro, que la base es el español, porque los españoles dominaron todo el Pacífico. Claro. Pero se habla español en Guinea Ecuatorial, que pertenecía al virreinato de La Plata, que es un país rico, con Angola, petróleo. Se habla español en parte del Magreb, porque hay una influencia allá. Bueno, la frontera de la Unión Europea está en el Magreb. Y nos entendemos con los angoleses o angoleños, porque ellos hablan portugués, y del portugués al español es nada. Pero los chinos no tenían, cuando llegó Chiang Kai-shek a Taiwán, dejó a la China continental sin nadie que hablara español.
Tuvieron que comenzar a mandar gente a Cuba. ¿Qué es lo que quiero decir? Que los chinos han estado aplicando la teoría talasocrática y la del Heartland. No llega un tren chino a Madrid todos los días desde China con mercancías. No llega otro a París. No llega otro a Inglaterra. Y ustedes que hablaron de Albion del Reino Unido, los chinos no estaban de acuerdo con que Inglaterra saliera del Brexit. Pero como los chinos juegan a dos bandas, inmediatamente salieron los ingleses, le dijeron, no, pero yo te apoyo. Pero ¿y las inversiones chinas en el Reino Unido? Pero ¿qué le pasa entonces a la Unión Europea? Alemania, Olaf Scholz le dice a Macron, llévame contigo a China. Mira, tenemos que pelear en conjunto, porque en Europa hay dos tipos de países: los pequeños que saben que son pequeños y los otros pequeños que no se han dado cuenta. Todos son pequeños. No, porque es que Europa, señores, Claro. es una península de la isla mundo que Claro. que es una península. 10 Entonces, menos de 10 millones de kilómetros cuadrados. pero China tiene 1.400 millones de habitantes. Claro. India tiene 1.400 millones de habitantes. Ya India aporta el 7% del PIB. Pero aquí es para ir a la parte de la teoría del Heartland. Esa teoría del poder terrestre. Los chinos entran a todos los sitios. Pero por el lado de la talasocracia, los chinos están en Cuba, en Mariel, pero el muelle del Callao, en Perú, en Chile, también en Argentina, en Brasil, aunque estaba Bolsonaro. Es un proyecto de largo plazo, pero geopolítico, con otro elemento que hay que agregar ante la crisis actual, que lo que sucede es que lo de Ucrania era algo que se veía venir. Decía Merkel que los acuerdos de Minsk nunca se iban a cumplir, que eso se estaba preparando para darle tiempo a los ucranianos. Es decir, si yo quiero pertenecer a la OTAN y me ofrezco, y soy el principal aliado de Occidente, porque cuando lo del 11 de septiembre, el primero que fue y apoyó a Estados Unidos fue Putin, y hasta le facilitó bases militares. Es más, Putin se pasó en un verano con George Bush en Martha's Vineyard, allá en Boston, porque la gente se le olvida que Putin pidió ingresar a la OTAN y le dijeron que no. Entonces, yo siempre digo, cuando usted no está en la mesa es porque usted es parte del menú. Si de los miembros del Pacto de Varsovia, el único que no está en la OTAN es usted, dice, pero por mí que vienen. No, por eso no necesita que usted haga un estudios de doctorado. Entonces, esto, señores, forma parte de algo que ya se ha planteado. Y cuando don Ramón hablaba de cómo Chevron volvió a Venezuela, mencionó al compadre de un dictador que a mí siempre me llama la atención, que en el siglo XIX en Venezuela se demuestra con el propio Bolívar, que se declara dictador, que América Latina lo que ha aportado a la ciencia política son los dictadores. Por eso está la novela del dictador. Sí. Y usted mencionó a Juan Vicente Gómez. Y vuelve de nuevo la historia que otra vez. 35 años. Y un hombre que hay que ver. Casi analfabeto, pero de una inteligencia fuera de todo. Pero fíjese cómo la historia vuelve de nuevo, porque los seres humanos seguimos teniendo las mismas pasiones. Entonces la historia vuelve de nuevo a lo que se llama la trampa de Tucídides. De una manera u otra, estamos viendo de nuevo el enfrentamiento de una potencia en ascenso, otra en decadencia. Todos los estudios indican que cuando una potencia se ve amenazada, que eso fue lo que trajo las guerras del Peloponeso, claro, entre Esparta y Atenas. Mira, esto es por la guerra que se resuelve. ¿Y ha sido la guerra una excepción en la historia humana? No, la guerra ha sido la partera de la historia, como decían los fascistas. Pero aquí se combina algo
que no estábamos tomando en consideración y que a mí me interesa que los amigos radioyentes hagan conciencia. La geopolítica no solamente queda en el espacio talasocrático y el espacio terrenal de Mackinder, está en el cibernético. Hay gente que se está gastando más dinero vistiendo un avatar que la ropa que se están comprando para ellos. Así mismo. Hay gente que se están comprando espacio porque van a ser vecinos de don Arsenio Jiménez allá en Montecristi. Y entonces en ese espacio, ese avatar, dice, no, pero yo quiero ser vecino de don Arsenio. Entonces en ese espacio cibernético están nuestras cuentas de banco, en ese espacio cibernético están todas las informaciones de nuestra vida íntima, a un punto tal que en Japón los matrimonios están siendo ya algunos con hologramas. Es decir, se están casando con un holograma. Estamos yendo a un espacio de transhumanismo. Dice Paracanna, que les recomiendo que lean un libro de él que se llama Conectografía. Por eso el miedo con Putin y Rusia es que los cables submarinos que llevan las redes de internet se exploten, porque ahí se va, se cayó el mundo de la internet, de ese mundo que permite incluso a través de los satélites, que es otro cuidado que hay, de que no se vaya a bombardear los satélites. Porque es bueno, Iván, explicarle al pueblo este cruce de la internet. La internet nació inalámbrica. Cuando llegaron esos teléfonos guayayelo, usted tenía que subirse a veces súbete en ese árbol, o suben en esta lomita, o en el quinto piso de este edificio, o en este rincón de la casa o del patio, para tener buenas comunicaciones. ¿Por qué era eso? Bueno, porque antes las emisoras y las plantas de televisión proclamaban, tenemos 50 kilos de potencia, y eso se pregonaba mucho. Ya no, porque con el estudio de la atmósfera y de la tecnología espacial se descubrió que la ionosfera, como parte de la estratosfera, tiene la propiedad de que con un simple diodo o un simple emisor, con un simple chip, usted emite ondas hertzianas, la ionosfera la captura, la envía a satélites que rondan el planeta, la multiplica, y entonces esa es la mejor forma de la transmisión del espacio radioeléctrico, que antes eso no existía. Entonces cambió todo, era todo inalámbrico, así se transmitía la internet, fallaba mucho, pero que se decidió entonces meterla en el fondo de los mares. Por ejemplo, aquí, ¿cómo nosotros tenemos una señal tan segura de la internet? Depende del ancho de la banda. Pero nosotros tenemos 2 cables, ahora 3. Uno aterriza en Puerto Plata y otro en Punta Cana. ¿De dónde vienen esos cables? O de la red del emisora central que está en Virginia, en Estados Unidos. De ahí salen los cables hacia Brasil y a la Argentina, y entonces se deriva un brazo a Puerto Rico, otro a Colombia, Venezuela, y de ese brazo de Puerto Rico nos engarzamos nosotros. Ahora tenemos un tercer cable submarino que es el CHT, que está amarrado en Cabeza de Toro. Todavía no ha entrado a toda esta emisión. ¿Cómo podría República Dominicana afianzar más su sistema de transmisión de la internet? Bueno, aquí hay una empresa llamada ETED, que es la empresa de transmisión eléctrica, y todas esas líneas eléctricas que ustedes ven por ahí, no sé si ustedes se han dado cuenta,
que arriba hay un cable que va solo. Ese se llama cable de guarda. Dentro de ese cable de guarda es hueco y ahí va la fibra óptica, ahí va un cable. Tenemos eso, más de 3.000 kilómetros. Y como el país va a estar cableado tarde o en todo, entonces debemos usar eso. ¿Y para qué se hizo eso? Para que el país lo use. Entonces la ETED tiene otra empresa que creó, que todavía no ha entrado en funcionamiento, que debe ponerse de acuerdo con Claro, con Altiz, con todo, que son los operadores de los sistemas de internet de aquí, para usar esa red nacional y darle todavía más fuerza. Porque ¿qué pasó después de la pandemia? Cuando vino la pandemia, que quisimos poner en operación cerca de 2 millones de tablets, pero no había, el país apenas tenemos como 2 teras, y a pesar de la República Digital, no había ancho de banda suficiente para poder interconectar y resistir todo eso. Entonces, es muy importante lo que tú mencionas, y estos cables submarinos se han convertido en el sistema circulatorio. Uno dice, todo está en las nubes, sí, se guarda en las nubes, pero circula por el fondo del mar. Y usted puede entrar a las computadoras de, por ejemplo, Odebrecht, y sacar las informaciones que después sirvieron para el procedimiento judicial. Así mismo. Es decir, por eso es que hay servicios de inteligencia de países que no utilizan computadoras, siguen utilizando máquinas de escribir, porque saben que puede ser vulnerado. Y ahora estamos en un mundo donde, aunque no lo querramos, así como nos impusieron Uber, que fue casi automático, sin importar sindicatos, sin importar que hay países en Europa que hay una tradición familiar del que le toca el taxi. En Estados Unidos hay otra que es más fuerte que Uber. En China hay una que se llama Didi. No, pero en Estados Unidos hay otra también que yo ahora fue que yo me soy medio analfabeto. Pero el tema es que nos están llevando a un mundo digital. Entonces, ese mundo ese es otro escenario de la geopolítica. Por eso es que el general Mattis, que era el jefe de la defensa de Estados Unidos, previo a Pompeo, comienza a trasladarse a América Latina y les dice, no, mire, ustedes no pueden entrar en red 5G con los chinos. Eso lo hace Mattis, después lo hace Pompeo. ¿Por qué? Porque la gente está gastando su dinero a través de esas redes, la gente está pasando gran parte de su tiempo en esas redes. Pero Brasil se está yendo por las Pero Brasil lo que hizo Inglaterra, como los chinos se han adelantado, claro. Dicen, los servicios de inteligencia y la Cancillería no van a estar conectados a esa red, porque Brasil no podía quedarse detrás. Entonces, yo es para que ustedes entiendan que aparte de las dos líneas geopolíticas tradicionales, que es la talasocrática y la marítima y la terrestre, ahora tenemos la cibernética. Y ese mundo que ustedes tienen ahí, ¿saben cuál es el gran inconveniente ahora? Porque como decía Harari, el Homo sapiens, de Homo Deus, decía él, mira, los algoritmos son tan exactos que yo me hubiese dado cuenta antes que yo era homosexual, porque los algoritmos me lo hubiesen dicho. Porque mucha gente no se da cuenta que la información que a usted le llega es porque el algoritmo ya tiene identificado en qué usted anda. ¿Qué sucede? Que ahora somos menos libres, ahora hay más control. Claro. Ahora se habla de la geopolítica de la mente. Yo mantengo a la mayoría de la gente abstraída. Ahora Byung-Chul Han habla de infocracia. Las democracias están en peligro porque con un servidor yo comienzo a enviar noticias falsas en contra de don Ramón Alburquerque y le va a pasar igual que a Lula, que la familia Koch ya había financiado un servidor 3 años antes y le fue condicionando el ambiente a Bolsonaro.
Pero en medio de la avalancha de información que le llega a la gente, cuando la mayoría no lee ni siquiera el segundo párrafo de una noticia, ¿podrán tener la capacidad de conocer un poco la verdad? Es decir, nosotros estamos ahora dejando a George Orwell y a 1984 como un lactante. Claro, claro. Es decir, el mundo en el cual nosotros estamos en este momento es, sin lugar a dudas, en el que menos la gente puede hacer ejercicio con sus neuronas para pensar. Pues la mayoría de la gente no se abstrae. E incluso, ustedes van a notar que en la mayoría de, por ejemplo, los parques de desarrollo tecnológico como Silicon Valley, las escuelas de los hijos de los que van a Silicon Valley no utilizan celulares inteligentes, los niños. Le dan un tiempecito. Fíjense, una plataforma como TikTok. TikTok en China no pasa de cierta cantidad de tiempo a la semana. Pero la mayoría de los contenidos en China son educativos. Sin embargo, en Occidente, vivan metidos en TikToks sin contenidos educativos. También los chinos les ponen un contenido nacionalista e histórico. En el lado de nosotros, no. Fíjense ustedes que los científicos que están en el ámbito tecnológico dicen, mis hijos, yo no los puedo dejar que sea un iPad que los mantenga a ellos abstraídos ahí. ¿Cómo es posible que un ser humano pase gran parte de su vida frente a una pantalla? Y más los niños, porque los niños pierden la capacidad también de algo fundamental. El ser humano es gregario. El mundo que a nosotros se nos está vendiendo y esta guerra de Ucrania está sirviendo para todo eso, porque por lo bajo está pasando algo en el mundo occidental. Señores, la política, que es la actividad más noble que puede ejercer un ser humano, se ha desprestigiado. Y mientras los políticos occidentales, y eso lo demostró, y yo lamento decirlo, el populismo que comenzó desde la época de Berlusconi, porque se hablaba de populismo en América Latina, pero cuando Berlusconi hacía un movimiento de epiplón detrás de una policía que estaba parada en un lado siendo primer ministro, la gente se lo tomaba como un chiste, pero si lo hace un latinoamericano, eso es loco latinoamericano. Claro. Pero la política en Europa, la política en Estados Unidos se degradó, y aquí viene lo que don Ramón planteaba. Señores, después de 500 años de modernidad, donde se impuso el eje transatlántico, en la posmodernidad hay un desplazamiento hacia el Asia. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Cambio tecnológico, con divergencia demográfica, pero con una clase política que no sabe dónde está parada. Y ese es el gran problema que tiene ahora mismo Occidente. Cuando usted mira las elecciones en Estados Unidos, las próximas, señores, son dos personas de más de 80 años que no están pendientes a un tema fundamental para el futuro de la humanidad, que es el ético. Ustedes saben que hay una crisis de ética en el mundo. Claro. Y que sin embargo, cuando hablamos del Asia, que la gente cree que uno está alabando al Asia. No es alabar al Asia. Es que Max Weber, cuando habló del desarrollo de esa modernidad europea, dijo, no, es que ahí está la ética protestante detrás de ese capitalismo. Claro. Pero detrás de China, ¿ustedes creen que hay comunismo? Pregúntenle a don Arsenio, que conoce muy bien a Marx. Señores, en China habían obreros. En China lo que hay detrás de todo eso es una ética de Confucio, que tienen un Guokao examen que se da desde el año 500 antes de Cristo, una élite gobernante. Y la gente dice, no, pero que usted habla de élite. Para entrar a una universidad usted tiene que estar calificado. No va a entrar si no lo está. Fíjese en la necesidad de tomar la ética que don Ramón decía hace ya una hora y pico, que el emperador Hirohito no se iba a rendir y que por eso se lanzaron las 2 bombas nucleares. Eso es una cosmovisión donde MacArthur
fue el único que puso a un dios a hablar por la radio diciendo que se iba a rendir. Fue así que se vio. Así mismo. Así mismo. Cuando tuve el privilegio de ir a estudiar a Japón y fui a la casa imperial, me dijeron, no mire a los ojos, cuidado con acercarse y tocar. Está en el centro de Tokio. Y ustedes, porque éramos un grupo de académicos, diplomáticos, eso es una visión shintoísta. Claro. Ahora, ustedes han visto en Japón pidiendo propina, ¿se ofenden? En Japón no le aceptan propina a usted. Sí, los kamis, yo digo que es como uno que se crió en Batey, porque yo soy de Sabana Grande de Boyá y siempre recuerdo que en los entierros de los haitianos había fiesta. Claro. Y cuando llegaban al cementerio ahí en el Triple, dije que el muerto no quería entrar. Ya, exacto. Y entonces dando vuelta con el ataúd, claro, y por aquí y bebiendo. O en Semana Santa tú y yo vivimos eso, cuando se encontraban dos gagás cruzando de un batey para otro. Ahí tenía que haber un pleito por el orgullo de los loaces, porque así lo manda el vudú. Pero ¿sabes qué? Después yo me doy cuenta que es que en el vudú, como los muertos quedan vivos, y eso yo lo aprendí fue con Jorge Amado. Claro. Jorge Amado, porque el vudú tiene que ver con los yorubas que llegaron a Brasil, que es el candomblé. Sí. Los espíritus quedan vivos. Ustedes no se recuerdan de Sonia Braga, claro, donde está Chico Buarque, pone la canción, claro, que después hace famosa Willy Colón, que dice, oh, ¿qué será, qué será? Que todo aquí en la vida se va, se nos va. Que Badiño resolvía con la señora después de muerto. Claro. Es que hay que darle vuelta para que el muerto después no regrese a la casa. Claro. Entonces, esa cosmovisión que tienen los japoneses no es la cosmovisión que tiene una religión abrahamánica como la nuestra. Y uno de los grandes inconvenientes que estamos teniendo en Occidente y que forma parte de nuestra decadencia es la arrogancia intelectual, de pensar que todo el resto del mundo, que son más que nosotros, tienen que ver el mundo igual que nosotros. Si algo le permite a usted en las academias militares tener las bases para enfrentar a un enemigo, ¿cuál es? Estudiar cómo piensa el enemigo. Claro, claro. Entonces, ese mundo es un mundo musulmán, ese otro que está allá, porque la gente dice, ay, pero que Arabia Saudita, que es Arabia Saudita gracias a Estados Unidos y gracias, claro, a los ingleses. Claro. Con Lawrence de Arabia. Sí, porque eso era tierra de beriberi, de Tuareg, en unas tribus desérticas que las propias familias hoy en el poder en Riad declararon como propiedad suya. Eso no eran entes de gobierno hasta que en 1929 descubrieron petróleo y gas, y de allí se fue formando esa visión de poder, de estructura de poder, hasta terminar en ser lo que es hoy. Pero aquí, de nuevo, lo que usted planteaba con la visión de Japón, y yo para que entendamos, porque nosotros creemos que todo el mundo, los valores de nosotros son universales. Que Arabia Saudita entonces recibe a Xi Jinping cuando de quien ha recibido la protección militar es de Estados Unidos. Pero el matrimonio poligámico existe en el Islam. Claro. ¿Y por qué yo no puedo estar con Estados Unidos? Con todo el mundo, tener varias mujeres en el harén. Hasta un tema claro, de cosmovisión. Es decir, mira, seguimos de una vez, pero vamos a pedirle a los amigos después de la pausa que no queremos caer en falta escuchar esas 20 intervenciones de la gente que siempre esperan, y seguimos tan pronto ellos hablen, y nos podemos hasta pasar unos minutos. Vamos a hacer esta pausa.